El siguiente programa es presentado por... Es por eso que para el lanzamiento de la nueva Toyota Corolla Cross creamos una experiencia para demostrar que tenerla es la decisión perfecta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Seguridad Vial. Hoy, naturalmente, no nos acompaña el señor Jorge Alfaro. Está, con un compromiso importante que, nos dejó al mando de la nave, así que vamos a tratar de conducirlo de la mejor manera posible. Hoy en Seguridad Vial vamos a tener dos bloques importantes. El primero es con lo que fue parte del Congreso Iberoamericano de Motociclismo, donde vamos a tener a uno de los hombres más importantes de la historia de la movilidad en España, un hombre que le llaman el hombre que salvó las 40.000 vidas. Es el señor Ramón Ledesma, un hombre que empezó junto a Pere Navarro un cambio enorme en la vida de la movilidad en España. Él lo va a contar, pero a mí me gusta decirlo esto, me parece una cosa súper importante. A veces en Uruguay decimos, no se puede cambiar una realidad. Los uruguayos somos así, no hay forma, somos latinos, no nos comportamos bien, no obedecemos las normas de tránsito. Pere Navarro y el señor Ramón Ledesma lograron que España, siendo uno de los peores de la clase en Europa, se convirtiera en los mejores. Ramón lo va a explicar muy bien, pero van a ver que al final les va a plantear algo que no lo han podido solucionar y que nosotros tenemos un gran desafío, que es la movilidad de la moto. Y no les cuento más, espero que les agrade y que escuchen a este hombre, que reitero, uno de los hombres más respetados en la movilidad en el mundo, lo tenemos hoy en el programa Seguridad Vial. Ya les había presentado a Ramón Ledesma. Ahora sí. Para nosotros es un gusto que esté Ramón el día de hoy acompañándonos. Su experiencia desde la gestión pública, hoy en día desde la consultoría, el conocimiento de casos de éxito que ha ayudado a construir en Latinoamérica, pues creo que tiene todos los conocimientos para poder dejarles a ustedes un mensaje muy esperanzador. Entonces, con ustedes, Ramón Ledesma. Ahora sí, Ramón. Buenos días, más buenos días para los de allí, ¿no? En primer lugar, muchísimas gracias, por supuesto, a los amigos ya, a Germán, a Xavi, a todos aquellos que hacéis posible esto que tenéis ahí, el Congreso Iberoamericano de la Motocicleta. Los que trabajamos en política pública de seguridad vial, primero en el sector público y luego en el sector privado, tenemos una regla, una obligación, que es que al siguiente país al que vas tienes que contarle lo que funciona y lo que no funciona. Eso es lo que intentaré, si me dejan el mando, que me parece que no me lo han dejado. Voy a por él. Está en la mesa. Aquello que funciona
o aquello que nos ha funcionado en España y aquello que no funciona o nos queda por funcionar, ¿no? ¿Por qué? Entre otras cosas, porque somos latinos, tendemos a desesperarnos en que no hacemos nada bien, y si somos moteros todavía más. Los moteros y latinos no hacemos nada bien. Pues no, realmente no es así. Nosotros hemos tenido una cierta suerte en España de tener un cierto caso de éxito en nuestra política de seguridad vial. Fíjenos en la primera, en los gráficos naranjas, el número de fallecidos totales en España entre el año 2000 y el año 2022. El año 2000, los años 90, en España estamos en la cola de Europa, con 128 fallecidos por millón de habitantes. Éramos el país 17 de los 25 de la Unión Europea. Todos los años teníamos 5.500 muertos, todos. 5.500, 5.700, 5.400. Estábamos en tarifa plana durante la década, no conseguíamos avanzar. Lo escucharán mucho en muchos países latinoamericanos. No conseguimos movernos de los 8.000 fallecidos, de los 2.000 en Chile, etcétera, etcétera, ¿no? Esta era nuestra situación en España, ¿no? Y así seguíamos año tras año, y era un problema endémico que creíamos que, como éramos latinos, no podíamos resolver. En esa época, en los años 2000, el 5% de los conductores iba borracho en España. De cada 100 conductores, 5 iban borrachos. El 6% de los conductores iban en autopista por encima de los 150 km por hora. Y más del 50% de los usuarios de vehículos no utilizaba el cinturón de seguridad o el casco, ¿no? Apenas pagábamos el 40% de las multas. Bueno, teníamos una enfermedad, que es que no nos comportábamos. No era nuestra diferencia con el resto de Europa. En un momento determinado se adopta una política de seguridad vial que consiste en adoptar medidas para eso, para comportarnos. En utilizar una palabra que utilizan en Latinoamérica y utilizan en Reino Unido, que no tenemos en España, que es la fiscalización, el enforcement. Y pusimos en marcha una política de fiscalización, de vigilancia y control, ¿no? Que básicamente, lo conocemos a los que vivimos por aquí, consistía en la puesta en marcha del permiso por puntos, un nuevo sistema de radares fijos, un procedimiento sancionador que todos tenemos en la cabeza como paga la multa en 20 días con el 50% de descuento. Bueno, en definitiva, un conjunto de normas para cumplir la norma, para que cumpliésemos la norma, ¿no? Empezamos a cumplir la norma y empezamos a obtener resultados, ¿no? Y donde en 2001 o 2002 íbamos el 5% de los conductores iba borracho, en 2011 el 1,8% de los conductores iba borracho. Donde en 2001-2002 el 6% de los conductores iba a 150 km por hora en autopista, en 2012 era el 0,6%. Y en 2001, donde el 50% de los usuarios solo utilizaba el cinturón de seguridad vial, estamos ya en tasas del 80-90% en 2012. Y como empezamos a comportarnos, empezamos a dejar de matarnos. Y donde teníamos todos los años 5.500 muertos, empezamos a tener 4.000, 3.500, 3.000, 2.500, 2.000, y llegamos hasta los 1.800 en 2012, donde nos hemos quedado, alrededor de los 1.800 fallecidos. Y nuestra posición en Europa cambió. Aquellos que decían que como éramos latinos no podíamos avanzar, que por delante estaban los alemanes, los suecos, que todo el mundo era mejor que nosotros, en cierto modo tuvieron que dejar atrás sus palabras. Pasamos a ser el país 17 de los 25 de la Unión Europea, con 128 fallecidos por millón de habitantes, a ser el quinto, con 37 fallecidos por millón de habitantes. Por encima incluso de Alemania, Francia, de todos aquellos que decían que vosotros sois latinos y vosotros no sois capaces de cumplir la norma. La respuesta es sí, cumplimos la norma y podemos decir, y ahora viene la segunda fase, que nos encontramos, incluso en los moteros, los conductores de moto más seguros de Europa. ¿Esto quiere decir que lo tenemos todo hecho? La respuesta es no. Esto quiere decir que nos quedan cosas por hacer. Y, por tanto, esa historia en la que funcionaban las cosas tiene una segunda lectura, que nos quedan cosas por hacer. Si vemos efectivamente que el número de fallecidos totales cayó un 70%, en el caso de los motoristas no ha sido así. En el año 2000, el porcentaje de muertos sobre el total de motos, sobre el total de fallecidos, era del 7% de motoristas. En el año 2010, del 16%. Y en el año 2022, del 23%, y nuestras previsiones son que en 2030 es que 1 de cada 3 fallecidos en España será en moto. Es decir, hemos mantenido estable el número de fallecidos
en torno a los 400, si bien es cierto también que el número de motocicletas ha pasado de 1.400.000 a 4 millones. Pero sí que es cierto que no ha acompañado del mismo modo al número de fallecidos totales. Y por tanto, si hay una parte de nuestra historia que sí funciona, también tenemos que ser críticos y contarle al país siguiente aquello que nos queda por hacer o que creemos que nos queda por hacer en el mundo de la moto. Algunos apuntes rápidos. En las calles en España fallecieron en 2022 476 personas, 127 eran en moto, el 27%. No tiene sentido que haya muertos en moto en ciudad en España. Este es un gran agujero que tenemos y que tendremos que solventar y que no será especialmente complicado si entre todos tomamos las decisiones como veremos. Por lo tanto, insisto, esta primera de las partes es uno de los grandes asuntos que podemos sin duda resolver con media docena de decisiones. En las carreteras, los fines de semana, más del 60% de los fallecidos son en moto. Lo escucharán, ha habido 6, 7, 8 fallecidos, aproximadamente 4, 5, 6 son en moto. Y el perfil del fallecido en motocicleta es el varón de edad entre 35 y 45 años con experiencia conduciendo moto de alta potencia y cilindrada. Bien, con estos datos, ¿algunos apuntes para avanzar? Bueno, a nosotros nos gusta decir que el problema de la moto es que es el problema en seguridad vial en los próximos años. La solución se llama responsabilidad compartida. Si bien hace unos años el problema de la enfermedad del comportamiento se solucionó con la fiscalización, ahora el problema es algo más complejo. Una vez que la fiscalización más o menos funciona, en el caso y específicamente de la moto, la solución pasa por la denominada responsabilidad compartida. ¿Qué significa la responsabilidad compartida? Que cada uno de los actores tiene su responsabilidad y tiene que asumirla antes de criticar la del otro. Empezamos por los motoristas, me incluyo. Es nuestra moto, es nuestro riesgo, es nuestra responsabilidad. Me pongo en el casco ahora no de consultor, sino el casco de motorista. Y por tanto, lo primero que tenemos que hacer antes de buscar a los otros actores en la responsabilidad es decir, yo he decidido montar en moto y la moto tiene un riesgo mayor. Asume tu responsabilidad en este punto, ¿no? Nos gusta mucho una frase que aparece en los portales de moto cuando una persona pasa a tener niños. Dice, vendo la moto por paternidad. Vendo la moto por paternidad. Dice mucho. Vendo la moto por paternidad. ¿Vale? En muchas ocasiones es verdad que tienes que ocupar de... Pero en algunos hemos llegado a tener, vendo por paternidad y explica, y porque ya soy mayorcito. Es decir, hay que apelar, si lo apelamos cuando vamos a tener hijos, apelémoslo siempre que montamos en moto, siempre tengamos en la cabeza que nuestra mayor responsabilidad es nuestra como motoristas. La segunda, la administración local en el ámbito urbano. Insisto, no tiene mucho sentido que haya muertos en moto en la ciudad. No tiene ningún tipo de sentido cuando hay unos límites de velocidad de 30 y 50 kilómetros por hora. Que la mitad de los fallecidos en la ciudad sea en moto. Algo no estamos haciendo bien, porque a 50 kilómetros por hora no tiene sentido que muera ningún motorista en la ciudad. ¿Dónde están, por tanto, las claves? En la administración local, en la gobernanza local, de la autoridad local. El calmado de tráfico es el airbag del vulnerable, del usuario vulnerable. Al fabricante del turismo lo protege el propio fabricante, pero al usuario vulnerable, al peatón y al de las ruedas, le protege la autoridad pública. ¿Y cómo lo protege? Con la alfombra del calmado del tráfico. Si las velocidades son bajas, nadie va a morir. Si las velocidades son altas, morirá. Y no tiene sentido que las velocidades sean altas, porque la velocidad media en una ciudad es de 10, 12, 15 kilómetros por hora. Con lo cual no vas a llegar a ningún sitio por ir más rápido. No vas a llegar a ninguna parte. Y por tanto, insisto, el Ayuntamiento tiene esa obligación de asegurar ese calmado. Es su responsabilidad. La administración de la carretera, la administración vial, tiene la obligación de entender la moto en el diseño de la infraestructura. Con cierta frecuencia nos encontramos gestores públicos de la vía que no entienden la moto. Y como no entienden la moto, la vía se construye sin entender la moto. Es una de los elementos que nos encontramos en muchas ocasiones en política pública de seguridad vial es que grandes aciertos se toman porque los responsables de la política de infraestructuras son moteros, una cosa tan sencilla como esta. Y por tanto, cuando ellos piensan en la infraestructura, piensan en que aparte de vehículos de turismo, van también motociclistas. Y segundo, también es responsabilidad de la Administración vial garantizar el uso del calmado de la vía. Siempre explicamos que en muchas ocasiones se entrega la concesión de una vía
y se entrega simplemente al gobierno, toma, aquí tienes la infraestructura hecha. Digo, no estás entregando infraestructura. Infraestructura tienes que entregarla calmada. Debes entregarla con un conjunto de radares y sistemas que garanticen que quien utiliza esa infraestructura lo haga de una manera segura. Por lo tanto, garantizar el uso del calmado en la vía es también obligación del dueño de la infraestructura, de quien gestiona la infraestructura. La autoridad de tráfico, la Dirección General de Tráfico, las direcciones generales de tráfico de los países, los que gobiernan, digamos, las decisiones. Primero, explicar la realidad. Esto de meter el número de fallecidos dentro del cajón y no sacarlo es un error tremendo. No se soluciona aquello que no se explica. Y, por tanto, una de las cosas que creo que en este caso las diferentes autoridades de tráfico, Transit, DGT, van haciendo, creo que especialmente bien, es explicar que todos los fines de semana sí tenemos un número de fallecidos X. Hay que explicarlo, no pasa nada, porque solamente explicándolo podemos empezar a tomar decisiones. Generar conciencia común de los usuarios, motoristas y no motoristas. 50% es verdad que es una responsabilidad de motoristas, pero en otro 50% no lo es de usuarios de turismo. Por lo tanto, ambos tienen que ser conscientes de que la moto es el débil dentro del sistema, ¿no? Y una formación útil, norma y comunicación pública. Los tres ingredientes son básicos. Los fabricantes, ¿no? Por allá Nestor, la gente encantadora como siempre, también tienen su papel. Y aparte de los datos de venta de motos, tienen también que explicar la realidad. Cuando vendes tabaco, también en las cajetillas pone que fumar mata. Bueno, pues hay que explicar que esto tiene un riesgo un poquito mayor. No pasa nada, pero hay que explicarlo. Es responsabilidad también del que fabrica, aparte de innovar y comunicar, que creo que se hace especialmente bien, aparte de innovar, necesito comunicar. Oiga, mire, esto es un producto muy bueno, pero tiene un riesgo mayor que el que tiene el turismo de 4 ruedas, ¿no? Y finalmente, las empresas. Nuestro amigo Germán, que lo conoce especialmente bien, ha hecho un trabajo espectacular en el que es perfectamente posible que los trabajadores tengan unas reducciones del 60, 70, 80% en su siniestralidad. Simplemente la empresa hace de Estado y hace un sistema de fiscalización, formación y perfeccionamiento y control, y los resultados bajan, automáticamente bajan en porcentajes que nadie se imagina, simplemente por hacer partícipes a los trabajadores de la política de seguridad vial. Formación, certificación, fiscalización y tecnología. Termino, que me como el tiempo, con una pequeña reflexión. O hacemos la moto segura o la moto no será. El gobernante público, el gerente público, el decisor público tiende a eliminar aquello que genera problemas. Y, por tanto, si vemos la evolución y vemos que la moto pasa del 6% al 15%, al 23%, y 1 de cada 3 motos muertos en Europa será en moto, se van a tomar decisiones. Por lo tanto, todos en la cadena debemos implicarnos para que esto no pase, para que la moto siga siendo una realidad, siga siendo un disfrute y no se convierta en un problema. Muchas gracias. Gracias, crack. Perfecto. Gracias, Ramón. Se relaciona las decisiones emocionales con las mal tomadas, impulsivas, y a las racionales con las bien hechas, las meditadas. Se ha demostrado que lo ideal es cuando existe un equilibrio, cuando una decisión es tanto emocional como racional. Es por eso que para el lanzamiento de la nueva Toyota Corolla Cross creamos una experiencia para demostrar que tenerla es la decisión perfecta. Bueno, muy bien. Rafael,
trajiste una serie de datos ahí que, bueno, la intención es compartirlos con la gente y actualizarnos un poco qué está ocurriendo. Así que, bueno, dejo que vos avances con esto y si puedas explicarles claramente de qué se trata estos datos. Sí, ya que no tenemos a Jorge presente en la nota, vamos a hablar de motos. Vamos a hablar de ¿no? motos, O sea, vamos a aprovechemos. quitarle ruedas al asunto y hablemos de las dos ruedas. Entonces, lo primero que quería darles un poquito de contexto, si podemos comenzar con el primer cuadro. Dar un poco de contexto, Dani, de lo que estamos hablando cuando hablamos de siniestralidad vial o falta de seguridad vial, ¿no? Este cuadro no es un cuadro que esté elaborado por mí, es un cuadro en realidad que proviene de Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas identificaron, en el año 2004, identificaron que los traumatismos generados por accidentes de tránsito, por siniestros viales, ¿no? Que es la denominación que le dan a una enfermedad. Esto es una enfermedad no transmisible. Lo hemos hablado contigo, digamos, innumerables meses, ¿no? Era la 9ª causa de muerte en el mundo en el año 2004. Y lo que veían en ese momento es que si no intervenían, si no había, digamos, un plan de acción para modificar esto, para el año 2030 iban a pasar a ser la 5ª causa de muerte en el mundo, ¿no? Esto es un poco de contexto para ver, digamos, cuál es la materialidad del problema, ¿no? Estamos hablando de, ya sabemos, 1.300.000 muertos cada año a nivel mundial. Son más de 500 millones las personas que tienen algún tipo de lesión en un siniestro de tránsito. O sea, es un problema, digamos, que compete a Naciones Unidas y no es casualidad, por supuesto, que ya estemos en una segunda década dedicada a la seguridad vial. La siguiente pantalla vamos a ver algo más de esto. Esto ya es información de aquí de Uruguay. Toda información generada a partir de Sinatran, de UNACEF. Estos son cuadros que cualquiera de los televidentes va a poder encontrar públicos, información, digamos, del último año. Y aquí lo que podemos ver es cómo en la última década ha evolucionado, sobre todo, esto es un cuadro que habla de la cantidad de fallecidos, muestra algunos de los mitos que encontramos, ¿no? Que la gente piensa que los fallecidos en el tránsito en Uruguay se producen normalmente en las rutas, ¿no? Y yo lo que tengo para mostrar acá es que básicamente se reparten mitad y mitad, ¿no? La mitad de los fallecidos en el tránsito uruguayo en la última década, una serie que es un poquito más larga, un poquito más que una década, la mitad prácticamente mueren en jurisdicción nacional, esto es en rutas que están bajo la responsabilidad del Ministerio del Interior, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y la otra mitad muere en la jurisdicción departamental. O sea, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de jurisdicción departamental? Calles y caminos donde el control y la gestión opera por la intendencia, digamos, del lugar, ¿no? Podemos ver en la siguiente pantalla, vamos a poder ver un poquito otra información que también manejamos habitualmente, ¿no? ¿Cuál es el impacto económico que tienen los siniestros de tránsito, sobre todo los lesionados en el tránsito en lo que tiene que ver con el Producto Interno Bruto de Uruguay? Y este es un informe que no me canso de repetir, está generado en el año 2021 por 2 profesionales de la UNACEF, por Margera Negro y por Elena Fagundes, una licenciada en estadística, una contadora pública, que se pusieron a calcular cuál es el impacto, ¿no? Porque siempre manejamos cifras, ¿no? De hecho, tú y yo lo hacemos muchas veces en presentaciones. Bueno, aquí hay una información, se pusieron a estudiar los últimos años, se pusieron a estudiar además seriamente y con una herramienta también internacional que permite comparar la realidad de distintos países, cuál es ese costo, ¿no? ¿Y cuál es la herramienta? Es un cálculo de años de vida saludable, o más bien por la diferencia, ¿no? La pérdida de años de vida saludable que tiene una población de un país determinado por siniestros viales. En el caso de Uruguay, sin considerar ningún tipo de gasto médico ni de rehabilitación de los lesionados, es una cifra que está en torno del 1% de nuestro Producto Interno Bruto. Insisto, no estamos considerando ningún tipo de costo asociado a las intervenciones médicas o las postoperatorias que hay que hacer para rehabilitar al paciente. Por supuesto, estamos hablando, Dani, en el caso de que no haya fallecidos, ¿sí? Pero redondeemos el número en el 1% de nuestro producto. Sí, sería bueno aclarar que cuando sumamos en otros países, por lo menos no tenemos el dato en Uruguay, como lo tenemos sí en este 1%, si colocamos las personas que tienen que depender de la salud y después lo que sería para nosotros todo lo que es el BPS, ¿no? El Banco de Previsión Social sobre lo que quede, eso puede llegar hasta un 4%. Es un número impresionante. Esto que está diciendo Rafa, esto es lo real, lo que hoy tenemos medido con ese 1%. O sea,
no queremos, todavía no tenemos... ¿Qué pasó? No tenemos la información total. Sí, sería muy bueno que en algún momento se pueda complementar este estudio y poder hacer el cálculo, digamos, de todo lo que falta, ¿no? Pero ahora vamos a ir, como te prometí al principio, vamos a hablar de la moto, con lo cual en la siguiente pantalla vamos a poder ver en esta pantalla vamos a poder ver el impacto a nivel etario, ¿no? O sea, quiénes son los más afectados. Y bueno, es bastante sencillo de entender este cuadro. En rojo aparece la población que está más seriamente afectada por siniestros viales, y entonces vemos que allí la franja de 20 a 24 años, que está en rojo prácticamente a la mitad del cuadro, es la franja que está más afectada, Dani, donde se concentra buena parte del problema. Le sigue la franja de 15 a 19 años, ¿tá? Y después la franja de 25 a 29 años. Entonces, es una enfermedad no transmisible que, sin tomar en cuenta en costos de salud, nos lleva un 1% de lo que todos los uruguayos generamos por año, ¿tá? Y que principalmente afecta a jóvenes en el entorno entre los 15 y los 24 años. Ahora sí, por favor, vamos a la siguiente pantalla. ¿Tá? Y la siguiente pantalla, ¿qué hace? Hace lo mismo, pero lo abre por vehículo. ¿Tá? Y adivina dónde está el problema. ¿Cuál es la columna que aparece en rojo? La de la moto. Está en rojito. La de la moto. Bien clara, bien sencillo de entender. ¿Tá? El indicador ABAD, que insisto, es este indicador que mide los años de vida saludable, en este caso que se pierden, de 160.000, 92.000 se pierden en la moto. Estamos hablando, Dani, es más del 50% del problema de esta pérdida de años de vida saludable de los jóvenes uruguayos ocurre sobre una moto. Entonces, ¿qué hicimos después? Esto es información, insisto, toda publicada por la UNACEB, la pueden verificar fácilmente entrando a la página de UNACEB, descargando los informes de siniestralidad que se hacen a nivel semestral o anual. Y ahora sí vamos a ver en la siguiente cuadro, vamos a ver algo que está generado por nosotros, también en base a información oficial. No estamos introduciendo aquí ningún tipo de dato, digamos, que no esté disponible. Sí, aquí es una apertura, digamos, que uno no encuentra habitualmente en la información que se publica por parte del Estado, pero que de alguna forma tratamos de abrirla, especialmente para poder ver dónde está el problema, ¿no? El problema no está repartido de forma uniforme entre todos los departamentos. Hay algunos departamentos que tienen una problemática, digamos, que está bastante más severa que en otros casos. Para entender este cuadro, que está lleno de números, y yo sé que está contraindicado mostrar todos estos tipos de números en la información, pero aquí estamos hablando de heridos graves, ¿sí? Heridos graves es uno de los tipos de lesionados. Normalmente estamos hablando de heridos leves, heridos graves y fallecidos. ¿Por qué heridos graves? Heridos graves son aquellas personas que tienen o deriva alguna lesión, normalmente de por vida, una pérdida de capacidad de por vida. Una secuela permanente. Con secuelas permanentes a raíz de un siniestro vial. Entonces es una carga muy importante. Por supuesto, a todos nos duelen los fallecidos. En un ratito vamos a hablar de fallecidos, pero nos duele mucho los fallecidos, pero no debemos olvidar los heridos graves. Los heridos graves son los que generan pensiones permanentes, los que generan que los chicos salgan del sistema educativo, los que generan que la pareja del o de la lesionada grave muchas veces abandone su trabajo para poder cuidarlo. Entonces, ¿qué dice el cuadro? Lo que dice el cuadro es, en la última de las filas, ¿tá? Vamos a ver comparativo de primer semestre 2023 versus el mismo periodo del año 2022, pero hay un dato que es casi igual, Dani. El 85% de los heridos graves que se generan por siniestros viales en Uruguay se produce en jurisdicción departamental, 85%. Solamente el 15% restante de los heridos graves en moto se generan en la jurisdicción nacional. Entonces, estamos hablando de un problema, acá ya no es ni Pareto, ¿no? No es ni 80-20, ¿no? Digamos, acá ya estamos hablando de un 85-15. Entonces, básicamente lo que necesitamos es generar un cambio muy fuerte en la gestión que cada una de las intendencias departamentales trata sobre la moto para poder empezar a tener un impacto positivo en estos números, ¿no?
Se relaciona a las decisiones emocionales con las mal tomadas, impulsivas, y a las racionales con las bien hechas, las meditadas. Se ha demostrado que lo ideal es cuando existe un equilibrio, cuando una decisión es tanto emocional como racional. Es por eso que para el lanzamiento de la nueva Toyota Corolla Cross creamos una experiencia para demostrar que tenerla es la decisión perfecta. Ese 85% se ve reflejado a nivel departamental porque la mayoría, recordemos que básicamente el 90 o 92% de las motos que circulan en Uruguay son motos de baja cilindrada, son motos pequeñas. Esas motos pequeñas se usan para andar dentro de las ciudades. Difícilmente una moto pequeña recorra la carretera, Salga la ruta, claro. Por eso el impacto se ve mayormente en las jurisdicciones departamentales. Es muy bueno el aporte y es algo que iba a mencionar en un instante, o sea, estamos hablando que la siniestralidad vial que afecta a las motos en Uruguay es un fenómeno esencialmente urbano y suburbano. Muchas veces el tramo de ruta, digamos, que comprende, es a la salida de las ciudades, ¿no? Donde aparece ese cartel que vemos todos que dice comienza jurisdicción nacional. Bueno, si el siniestro se produjo una vez que uno transpone ese cartel hacia afuera, digamos, de la ciudad, obviamente va a estar computado dentro de la jurisdicción nacional. Pero ahora me quiero concentrar, Dani, yo destaqué allí en rojo algunos pequeñas elipses para ver algunos números, digamos, de dónde está la gravedad. Cosas que estamos viendo, insisto, comparando primer semestre 2023 versus el mismo periodo 2022, un incremento significativo de los heridos graves dentro de la jurisdicción departamental de Artigas, en el caso de Canelones, de Cerro Largo, Maldonado y Montevideo. Esos son los departamentos que en términos porcentuales han tenido el crecimiento mayor, ¿no? Y hablo de crecimiento mayor porque los heridos graves, Dani, no dejan de crecer. Los heridos graves en moto en el primer semestre de 2023 fueron bastantes más que los heridos graves en el primer semestre. Aquí vemos el total, ¿no? Estamos hablando de 1.200 personas, redondeo el número, contra 1.056. O sea, tenemos 150, redondeo el número, 150 personas más que resultaron heridas graves en 6 meses, ¿no? Comparando simplemente primer semestre 23 versus primer semestre 22. Entonces, volviendo a poner foco y la atención, lo que diríamos es Artigas, Canelones, Cerro Largo, Maldonado y Montevideo son las intendencias donde parece tener el mayor problema, eso dentro de lo que es la jurisdicción departamental y jurisdicción nacional, los departamentos de Montevideo también, una vez más, ¿no? Yo le prestaría especial atención a los accesos oeste de Montevideo. Entiendo que el censo 2023, que seguramente en pocas semanas lo tengamos disponible, va a mostrar un incremento explosivo de población en lo que es la zona oeste, digamos, de Montevideo, digamos, la zona este del departamento de San José, lindante con Montevideo, ¿no? Sí. Entonces, Ciudad del Plata, totalmente, ¿no? Entonces entiendo que ahí tenemos una población que básicamente lo que hace es otra ciudad dormitorio, ¿no? Así como fue la Costa de Oro en algún momento. Entiendo que está ocurriendo algo similar, personas que se desplazan todos los días desde esa zona hacia Montevideo para trabajar y vuelven al final de su jornada laboral. Entonces, esos serían los departamentos en términos de heridos graves donde yo pondría de alguna manera la atención. La siguiente pantalla, estamos ya pasando a los fallecidos, que es donde normalmente tenemos un poquito más de énfasis. Y aquí en los fallecidos pasa algo llamativo, ¿no? Creo que tampoco es menor. Vemos en el mismo periodo, semestre 1 2023 versus primer semestre 2022, cómo se reduce la cantidad de fallecidos en jurisdicción nacional.
Me preguntás cuáles son las causas, seguramente son múltiples las causas, ¿no? Yo creo que aquí nadie puede decir que son solamente la mejora de las rutas, no creo que nadie pueda decir solamente que es la gestión de velocidad, pero tampoco creo que nadie pueda ignorar todo ese tipo de situaciones, ¿no? De que las rutas han ido mejorando y siguen mejorando, de que ha habido una preocupación importante en términos de gestionar mejor la velocidad. Ahora, ¿qué es lo otro preocupante? Que prácticamente esa baja de fallecidos en moto en jurisdicción nacional se netea o se anula con un incremento de fallecidos en moto en jurisdicción departamental. ¿Ah? Entonces, lo que uno diría es, ¿estamos mejor en la jurisdicción nacional? Sí, pero cuidado que en la jurisdicción departamental prácticamente la cantidad de fallecidos se anula. Es más, fallecieron 17 personas menos en rutas nacionales en moto, pero fallecieron 15 personas más en moto en jurisdicción departamental. O sea que el saldo es -2. Entonces uno diría, miro solo el saldo y digo -2 y digo, estamos un poquito mejor. No, cuidado, cuando empiezo a abrir los números empiezo a darme cuenta de que el problema lo tengo en la jurisdicción de las intendencias. Entonces, una vez más, si queremos mejorar la cantidad de fallecidos en moto, tenemos que atender, como hablábamos en heridos graves, tenemos que atender la jurisdicción departamental y esto es gestión pura de las intendencias de cada país. Si vamos a la siguiente, rápidamente para terminar, vemos dónde está la mayor parte de ese incremento. Las intendencias de Colonia, de Montevideo una vez más, de Rivera y de Salto son las que tienen los incrementos mayores de fallecidos en moto. En jurisdicción nacional, algo que hablábamos recién contigo, ¿no? San José, dentro de las rutas, digamos, que atraviesan el departamento de San José, tienen también un incremento importante, vale la pena mirarlo. Yo me animaría a decir que seguramente están en esta ruta que va y viene hacia Montevideo, como mencionábamos recién contigo. Entonces, para resumir, Dani, los fallecidos son prácticamente los mismos en el primer semestre 23 que el 22, bajan a nivel de rutas nacionales, pero se incrementan prácticamente la misma cantidad dentro de la jurisdicción de las intendencias departamentales. Bueno, naturalmente que estos números son la realidad, de lo que estamos viviendo y lo que está pasando. ¿Dónde hay que poner foco? Bueno, las intendencias municipales van a tener que poner foco en las cuestiones que están relacionadas a los motociclistas, a la buena utilización del casco, que las motos estén en condiciones, que estén con las luces, en fin, a un montón de elementos que son naturalmente esto que se está reflejando en los números. Me queda en la cabeza una cosa, Rafa, que hace poquito escuchamos y que ya lo dijimos en este canal y que me parece que es algo que va a haber que cambiar algo, va a haber que ponerle foco a eso realmente, que es el tema de saber que la mitad de las personas que conducen no tienen licencia de conducir, Rafa. Eso es algo, es tremendamente alarmante. Mirá, lo comentaba que tuve esta oportunidad de estar en Barcelona y no me podían creer. Realmente no podían creer que fuera verdad, que fuera así. Sí. Pero me decían, es certero que la mitad no tiene licencia de conducir. ¿Qué pasa con la justicia? ¿Dónde termina eso? Porque eso termina en la justicia, no puede terminar una multa. Entonces, cuando sabemos que la mitad no tiene licencia de conducir, usted pase, mire, 2 autos, uno tiene libreta, 2 motos, uno tiene libreta. Tendríamos que dar peor esos números, Rafa. Yo creo que, a ver, yo creo que lo que estamos en el mundo de la moto no nos sorprende escuchar eso sobre la moto, pero sí nos impacta que esa realidad también sea muy similar para los automóviles. Y a mí lo que más me impactó, de alguna manera, cuando escuché esa nota que te la pasé a ti, o sea, Marcelo Metediera, ya en aquel momento era todavía director general de movilidad de la Intendencia de Canelones, Juan Pígola, su par en la Intendencia de Maldonado, lo declararon públicamente. O sea, estamos hablando de 2 autoridades competentes en la materia, ¿tá?, que tuvieron la honestidad brutal, y yo lo valoro totalmente, de alguna manera, de decir en una radio, una FM, digamos, capitalina, que cuando detienen a motociclistas o automovilistas, prácticamente la mitad no tienen licencia para conducir, porque nunca la solicitaron, no es que se la olvidaron en su casa, y además no tienen una libreta de propiedad de vehículo.
O sea, el vehículo ese ya no está registrado, es un vehículo fantasma, digamos, que circula por las calles de sus departamentos sin que nadie tenga la mínima posibilidad de controlarlo. Entonces, cuando uno dice, hay que poner más radares, hay que gestionar la velocidad, no. Sí, de los que están legales. Claro. Porque si yo tengo un vehículo que está registrado, vos tenés un vehículo que está registrado, por supuesto que nos van a caer las multas y demás, pero si ese vehículo no aparece y nosotros ninguno de los dos tiene una licencia de conducir que nos habilite, ¿cómo lo fiscalizás? Me acuerdo todos los días de Gaby Encina, que fue y es la referencia en este tema, que insiste en la Fiscalía Especializada en Seguridad Vial. Señores uruguayos, tenemos que tener una Fiscalía de Seguridad Vial. Rafael Fernández, gracias. Muchas gracias. Un placer, Dani, por tu visita. como siempre. Un gustazo y realmente una información muy, muy válida para todos los uruguayos. Se relaciona las decisiones emocionales con las mal tomadas, impulsivas, y a las racionales con las bien hechas, las meditadas. Se ha demostrado que lo ideal es cuando existe un equilibrio, cuando una decisión es tanto emocional como racional. Es por eso que para el lanzamiento de la nueva Toyota Corolla Cross creamos una experiencia para demostrar que tenerla es la decisión perfecta. Experimenta conducir tu moto con auténtica seguridad. Utiliza tecnología de innovación. Utiliza un aerobag. Minimiza la morbimortalidad hasta un 90% gracias al colchón de aire producido antes de hacer contacto con el pavimento u otro vehículo. Tu vida nos inspira. Tu familia te espera. Aerobag. Importa y representa para el Mercosur Sedimo. www.sedimo.com. Cascos MT presenta el siguiente espacio. La moto, igual que el auto, para poder conducir hay que llevar, en el caso del auto, el volante, las dos manos en el volante, y en la moto, naturalmente, las dos manos en el manillar. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hoy ya prácticamente estamos medio casi acostumbrados a que cuando vamos por el tránsito y miramos a los conductores de automóvil, una de las manos a veces está ocupada con un celular. Recuerdo perfectamente que estando o escuchando la información sobre la estadística de la morbimortalidad de la siniestralidad en España, decía que la primer causa de muerte es por el uso del celular. Una tecnología que naturalmente no se contempló, ni siquiera hoy está contemplado a nivel jurídico de cuáles son las penas por ir manejando un automóvil y un celular al mismo tiempo. Naturalmente que cada juez entenderá cuál es la condena por ese hecho, pero son como, bueno, estas nuevas tecnologías que van apareciendo y van cambiando la realidad de la conducción y van cambiando la realidad del conductor, que es el que tiene que, de alguna forma, tomar la responsabilidad de saber de que cuando uno está conduciendo no puede ir con el celular. Pero eso nos llama la atención, pero mucho más nos llama la atención cuando vemos a los motociclistas que llevan un celular en la mano. Ahí vamos a tener dos problemas. El primero, el mismo que tiene el automovilista, la falta de atención por estar hablando por el celular, la pérdida de una de sus manos al caso del volante o el caso del manillar de la moto, y en la moto le sumo además que tenemos que recordar que esa moto va sobre dos pequeñas bandas de rodamiento, va en un estado de equilibrio dinámico, y la pérdida de control ante cualquier situación, el no tener las manos en el manillar, el tener de alguna manera una pérdida de control sobre la motocicleta, obligaría al que el piloto terminara en el piso. Entonces, es un hecho que la verdad que hoy se ha hecho cada vez más frecuente, lo vemos bastante,
y que en algunos casos, felizmente he visto que en algunas, sobre todo trabajadores en moto, han utilizado algún tipo de dispositivo que sostiene el celular, ya sea a través de un brazo que sostiene el celular o un soporte que va en la moto y que, bueno, de alguna manera eso ayuda muchísimo a que el chofer de la moto no esté más utilizando una de sus manos cuando debería tener total atención en el tránsito y naturalmente con sus dos manos en el manillar. Las manos en el manillar de una moto son absolutamente vitales para sortear cualquier tipo de dificultad que se pueda presentar en la vía pública, ya sea la evasión de un pozo, de un perrito, de algún peatón, de lo que sea. Uno debe tener las manos en el manillar para poder hacer ese tipo de maniobras que impida terminar en un siniestro de tránsito. Y no había hablar de los comandos de la moto. Cuando uno va conduciendo necesita tener los comandos en las manos, o sea, cuando uno aprieta el freno necesita la mano derecha para apretar el freno. En el caso de las scooters, la mano derecha para el freno, la mano izquierda para el freno trasero. En el caso de las motos comunes, uno necesita la mano izquierda para apretar el embrague y sus pies para pedal de cambio y pedal de freno trasero. ¿Qué pasa cuando vamos en un auto y vamos hablando por celular? Bueno, los pedales igual los tenemos dominados, o sea, el freno lo utilizamos con los pies, o sea que podemos, de alguna manera, sin necesidad de las manos, podemos detener el automóvil. ¿Qué pasa con las motos? Bueno, si en la moto llevamos el celular, no vamos a poder detenernos. O sea, es absolutamente necesario tener las manos en los comandos de una motocicleta. Y para eso, bueno, hoy les quiero contar algo que es una tecnología que está relacionada a lo que estamos hablando, ¿no? Hay mejoras tecnológicas que nos distraen de la buena conducción, pero también hay mejoras tecnológicas que ayudan a que los choferes estén más concentrados y dejen sus manos libres. Por eso les llamamos los manos libres, ¿no? Y en esta ocasión quiero presentarles este pequeño aparatito. Te digo pequeño y realmente cuando digo pequeño es diminuto aparatito, muy chiquitito, que la tecnología hoy nos provee para poder comunicarnos de una forma absolutamente cómoda. Tan cómoda que no necesitamos las manos. Estos dispositivos van colocados en nuestro casco, a su vez el dispositivo trae una serie de elementos, como por ejemplo el tema del micrófono, este micrófono que ya viene con estas cintas doble faz que nos ayudan a pegar el micrófono y además tienen la posibilidad de ser ergonómicos, ¿no? Que lo podemos cambiar la posición para que nos quede absolutamente cómodos. Este naturalmente es el conector que va a este pequeñísimo y muy livianito aparatito, no sé cuánto pesa, pero no debe superar los 50 gramos, es una maravilla de la tecnología. Y este aparatito a su vez tiene otro segundo dispositivo que es con que vamos a escuchar el intercomunicador. Bueno, ¿por qué es tan importante? Por todo lo que les acabo de presentar. Este aparatito nos libera absolutamente las manos. ¿Y qué podemos hacer con este aparatito? Bueno, un montón de cosas. Primero contarles que este aparatito es un intercomunicador de la marca Midland, una marca naturalmente italiana. Bueno, muchos fanáticos que seguramente me están escuchando reconocerán el nombre de Valentino Rossi, un ícono del motociclismo mundial que su equipo ha sido históricamente, toda la tecnología de comunicación interna del equipo la tiene a través de Midland. Y hoy el equipo BR46, propiedad de Valentino Rossi, también está bajo la tutela de Midland. Este aparatito, tiene una capacidad de poderse comunicar con otros motociclistas hasta diferencias de 200 metros. Es una distancia muy importante, naturalmente a veces es en función del terreno, ¿no? Si estamos en terrenos de repente montañosos, ahí se puede complicar un poco la comunicación si estamos a más de 200 metros, pero hasta 200 metros en un lugar plano no hay ningún problema, se escucha perfectamente. ¿Qué más hace ese aparatito? Bueno, se conecta naturalmente al teléfono, uno puede recibir y hacer llamadas, reitero, sin la utilización de las manos, tiene la posibilidad de escuchar música en estéreo. Tiene la conexión al GPS, o sea, puede ir escuchando las indicaciones de voz del GPS. Si uno tiene un destino determinado para llegar y tiene que estar parando para mirar el celular, cuál es mi camino, bueno, se tiene que despreocupar, el GPS le va a ir indicando a través de este aparatito con un comando de voz para hacia dónde va y cuánto le faltará a su destino, etc. Tiene baterías de litio, tiene una enorme capacidad
que le permite usar hasta 8 horas de conversación permanente. Nadie habla 8 horas, pero uno tiene la posibilidad de mantener una conversación durante 8 horas por la capacidad brutal de estas baterías de litio que hacen un dispositivo de altísima calidad. Tiempo de recarga, 2 horas. En 2 horitas usted lo pone a cargar mientras de repente hace carretera y para en algún lado, para almorzar, lo que sea, lo pone a cargar y en 2 horitas tiene la carga completa para mantenerlo durante 8 horas más de funcionamiento. Es, por supuesto, que es impermeable, uno puede andar con la lluvia permanentemente, no le va a pasar absolutamente nada. Le digo, me animo a que si se cae al agua tampoco le va a pasar nada porque tiene un sistema de protección absoluta contra el agua y por supuesto tiene una tecnología que se llama DSP, que es la tecnología de cancelación de ruido, porque a veces cuando circulamos en moto nos encontramos con un montón de frecuencias que pueden ser incluso cables eléctricos que alteran la comunicación. Bueno, este aparatito tiene este sistema de DSP que nos permite tener una fidelidad absoluta para seguirnos comunicando, como le dice, si estamos haciendo una llamada telefónica, si estamos escuchando el GPS o si estamos en comunicación con nuestros compañeros de viaje en otras motos o en la misma moto, porque en este equipo puntualmente trajo un equipo que es un doble equipamiento, o sea que lo vamos a usar para nosotros y para la persona que va con nosotros en la moto para ir conversando, ir charlando de esta manera hacer un viaje mucho más entretenido, porque una de las cosas que no les gusta a los que van como acompañantes es que no pueden conversar con el chofer, porque a veces el viento, la dificultad de hablar, hay que hablar en voz alta. Bueno, esto puede mantener una conversación perfectamente razonable, sin ninguna dificultad. Así que bueno, con esto, de alguna manera les estoy diciendo que un producto como Mildan lo van a poder encontrar en toda la red de distribución de todo el país. El importador, como siempre, es nuestra patrocinador y amigo, a quien además le quiero mandar un abrazo a Agustín y a todo el equipo de Euroracer por siempre la movilidad y fundamentalmente lo que digo siempre, ¿no? El compromiso con la seguridad vial, que eso es de alguna forma la razón más importante por qué Euroracer nos acompaña. No nos acompaña por una cuestión de patrocinar un programa, sino de comprometerse con la seguridad vial, porque bueno, estamos en el mundo de la moto y todos somos parte del mundo de la moto y comprometidos y apoyando logramos el éxito que todos queremos, que es minimizar la siniestralidad en moto. Así que el agradecimiento y como le dije a usted, si lo quiere comprar, lo va a encontrar en toda la red del país, porque estos productos Mildan son, además de la mejor calidad, como todos los productos que trae Euroracer para el motociclista, son también una necesidad del futuro, ¿no? O ya te diría del presente, de que todos los motociclistas vamos a estar intercomunicados gracias a esta tecnología. Y bueno, de esta forma, voy cerrando un programa más de seguridad vial. Para el próximo, naturalmente, vamos a tener de vuelta a Jorge con nosotros. Es el programa 515 de seguridad vial, en el cual tengo, como siempre, el agradecimiento a Zucchino Motors, que si usted, como siempre le digo, si necesita cambiar el auto, tiene que hacer chapa, tiene que hacer pintura. Y lo más importante, ¿no? Cuando uno va a comprar un auto, seguramente de qué va a depender que usted compre ese auto ahí o no. Bueno, fundamentalmente de su trayectoria, que dice, bueno, yo voy a comprar un lugar como el caso de Zucchino, con 70 años de historia, me quedo tranquilo, que sé que voy a tener un buen respaldo si me pasa cualquier cosa. Pero también creo que el lugar donde uno tiene que tener más confianza es cuando lleva al taller, porque en el taller es cuando uno dice, bueno, voy a entregar mi auto a gente que se va a encargar de hacer una reparación y que yo después voy a subir a ese auto, voy a subir con mi familia y quiero tener la tranquilidad absoluta de que el auto me va a funcionar en muy buenas condiciones y para eso necesito un respaldo de experiencia. Y Zucchino tiene 70 años de experiencia para brindarle a usted como usuario del automóvil. Y por otro lado, si usted tiene que asegurar, como digo siempre, va a tener que ir a alguien que sea un profesional, alguien que le dé las certezas. Y lo repito siempre, uno cuando va al dentista tiene que pagarle, cuando va al veterinario tiene que pagarle, cuando va a hacer cualquier tipo de trámite que necesita asesoramiento profesional, va a tener que pagarlo. En el caso del asegurador, no señor. Cuando usted va a un asegurador, el corredor de seguros, el profesional, no le va a cobrar absolutamente nada. O sea, que si usted elige el malo
el bueno o el muy bueno le va a costar exactamente lo mismo. Por eso nosotros desde acá siempre recomendamos vaya a los mejores profesionales, o sea, los que tienen una larga trayectoria. Mazzini ya es la segunda generación de aseguradores, o sea que Gonzalo se crió con un papá asegurador que le enseñó todo sobre seguros y cómo fundamentalmente, y ese es el éxito de una casa aseguradora, es su trayectoria en el tiempo para demostrar que los seguros es lo único seguro para sus bienes, para su auto, para su casa, para todo lo que usted quiera asegurar. Y de paso aprovechamos también para mandarle un abrazo grande a Gonzalo Mazzini porque ha tenido un pequeñísimo quebranto de salud, pero ya está andando bien, así que le mandamos un abrazo enorme al amigo Gonzalo. Así que bueno, de esta manera me despido de un programa más de Seguridad Vial, el agradecimiento a todos por siempre compartir nuestro programa y espero que hayan disfrutado, sobre todo lo que vimos hoy, ¿no? Ese congreso que nos dejó un montón de mensajes para cambiar una realidad y por supuesto el agradecimiento a Rafael Fernández también por esa notable, informe que nos trajo sobre la realidad del motociclismo en Uruguay. En un momento lo comenta Ramón Ledesma, dice que mejor no ocultar la información. Todos tenemos que saber cuál es lo que pasa, porque a veces ignoramos lo que ocurre y bueno, entonces descartamos que a nosotros nos vaya a pasar. Pero cuando la información nos llega, nos dice, mire que usted es parte de estas estadísticas, no se me olvide que puede ser una víctima más. Así que mis saludos y el agradecimiento como siempre por compartir un programa más de Seguridad Vial.